Ok, al aire. Sí, listo, señor. Estamos en vivo y en directo. Un gusto, su servidor James Hernández. Hoy nos acompañan en un podcast más de Plemi Podcast nuestro amigo John Colbert y nuestro estimadísimo Luis Beriao en un tema muy interesante. A ver, vamos de vuelta a las finanzas, ¿no? Así que este tema es bien importante y preocupa en algunos casos a algunos emprendedores porque siempre estamos buscando salidas, opciones, y la pregunta es, ¿cómo reducir tus impuestos para lograr eh, un mejor planeamiento tributario? O mejor dicho, ¿cómo logras reducir esos impuestos si aplicas un planeamiento tributario financiero? Entonces, para esta parte nos va a ayudar mucho en darnos consejos claves, en darnos ideas que debemos tener todo emprendedor de qué viene a ser un planeamiento tributario, ¿sí? Dentro de las finanzas de un emprendimiento. Ojo, esto no está ajeno a pequeñas empresas, emprendedores muy pequeños, empresas grandes, ¿sí? Tú, emprendedor que estás comenzando con tu idea de negocio, por más pequeño que sea, debes tener un plan de negocios y en este caso un plan tributario en el sentido de que esto te va a ir ayudando a crecer tu negocio. Entonces, iniciemos, Luis, y por ahí en este desarrollo vamos viendo algunos temitas que podamos ir teniendo dudas también nosotros para tener los conceptos claros. Cuéntanos. Claro, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Como dices, es un tema, toda empresa grande definitivamente tiene un plan, grandes, ¿no? Tiene un plan financiero, un plan tributario, y muchos más planes en realidad dependiendo de su característica de cada empresa. Pero los negocios pequeños, medianos, mayormente no lo hacen, no tienen un plan. Aplica de acuerdo a lo que sucede en el mes o en el día, se encuentran luego con la sorpresa de cuánto es que tengo que pagar de impuestos al final de mes o al final de año. El contador recién les dice, tienes que pagar tanto dinero y ahí vienen las sorpresas, los problemas, porque no lo tenían contemplado, no tenían mapeado cuánto es lo que iban a pagar. Esto es muy común, bastante común. Podría casi asegurar que el 99% de las pequeñas y microempresas trabajan de esa manera, o sea, ciegas, no saben cuánto es lo que van a pagar. Entonces, el plan tributario financiero, ¿no? Se aplica justamente para anticipar, en primer lugar, los impuestos que vas a pagar durante el año, por lo menos. Se recomienda que sea por lo menos un año, cada año hacer un plan y hacer una proyección de cuánto es lo que vas a pagar de impuestos. Y dependiendo de tu situación, tú comienzas a evaluar qué estrategias puedes aplicar para reducir esa carga tributaria o esos impuestos, si se puede, ¿no? Una empresa, por ejemplo, que recién inicia, tranquilamente podría no pagar nada de IGB durante todo el año, si hace un adecuado plan al inicio, antes de empezar, antes de gastar el primer sol, inclusive, ¿no? Porque, por ejemplo, un negocio nuevo va a invertir mucho dinero al principio. Entonces, no tendría por qué, y sus ventas probablemente el primer año no sean muy altas. Entonces, muy probablemente el IGB no tendría que pagarlo. Ni siquiera, bueno, tal vez rentas, son dos impuestos que son los que se manejan o se pagan mayormente en una empresa, que son IGB y renta. El que más afecta a los empresarios es el IGB. Entonces, el plan consiste justamente en ver, a ver, cuánto es lo que voy a invertir durante el año, cómo lo voy a invertir, de qué manera, en qué cosas, en bienes, en productos, y hacer una proyección. Bueno, yo proyecto vender tanto al año y mis gastos van a ser estos. Inclusive, la sugerencia en un plan tributario es que tú trates de manejar tu finanza de tal manera que evites pagar la mayor cantidad de impuestos posibles. Entonces tú tienes que ver cuándo es que vas a hacer la inversión de determinadas cosas.
De repente dicen, no sé qué voy a invertir en maquinaria, pero todavía el próximo año. Eso podría generarte un error, porque si tú de repente dices, lo voy a hacer el próximo año, de repente este año vas a llegar a pagar IGB porque no hiciste esa inversión. Porque el IGB se paga sobre la diferencia que existe entre lo que tú vendes y lo que tú gastas o compras. Entonces, si tus compras y gastos superan tus ventas, definitivamente no vas a pagar un sol de IGB. Entonces, el secreto está en ese planeamiento, en no esperar que las cosas se den o surjan de la nada, o surja una oportunidad para hacer una compra, ¿no? O se nazca la necesidad recién de comprar algo para generar mayores ingresos, sino tratar de proyectarlo lo más posible, tratar de planificar qué es lo que vas a invertir, en qué tiempo, ¿no? Si es en este año, en el otro año, y si eso te va a reducir la carga tributaria, los impuestos, el IGB sobre todo, que es el más fuerte. La renta también. El primer año normalmente una empresa va a operar en pérdida. Es lo que más sucede. El primer año no va a tener ganancia, va a tener pérdidas. Entonces puede reducir inclusive hasta pago de renta mensual, si es que hace un adecuado planeamiento. Todo está enfocado desde antes de empezar. El problema es, si tú no tienes una visión clara de lo que va a pasar durante el año, te vas a encontrar con sorpresas y vas a tener problemas. Entonces, el planeamiento te ayuda justamente a eso, ¿no? A decir, bueno, este mes, no importa tanto el mes, es el año por lo menos. En el año debería pagar tanto de IGB si vendo tanto. Pero mejor, para evitar pagar eso, puedo tomar la decisión de repente comprar un vehículo. Mejor es tomar la decisión de repente, en lugar de pagarle a la SUNAT el IGB, porque una vez que el IGB sale de tus cuentas hacia la SUNAT, ya no va a regresar. Entonces, la medida más inteligente es mejor ver la forma en que ese IGB se quede, capitalizarlo a favor del negocio, no dejar que la SUNAT se lo lleve. Entonces, pero claro, ¿por qué se dice planeamiento tributario financiero? Porque tiene que estar relacionado, porque yo puedo tener la intención de comprar el vehículo, pero no tengo el capital, no tengo el financiamiento, porque de repente no tengo el capital, el dinero para comprarlo de contado, pero puedo financiarlo. Igual, ya me ayudó la compra, ya la hice este año, ya utilicé el IGB, ya me consumí ese IGB a favor de mi negocio, o sea, parte del vehículo prácticamente lo he comprado con la plata de la SUNAT, con el IGB, con lo que tendría que haberle pagado a la SUNAT. Entonces yo veo muchos casos de empresarios que a fin de mes están pagando 5.000, 10.000 soles a la SUNAT. En realidad es un problema que se debe a que no tienen sus finanzas bien manejadas a la vez que la parte tributaria. No es un conjunto. En este caso, no se puede trabajar una estrategia, por eso es que normalmente se habla de planeamiento tributario. Yo lo he complementado y lo considero como un planeamiento tributario financiero, porque no puedo tomar una decisión tributaria si no tengo el soporte financiero mayor. Entonces, yo soy el que tengo esta convicción de juntar ambos conceptos. Normalmente se trabaja por separado. Si cualquier contador que va a hablar, hablan de planeamiento tributario, pero no. Yo puedo tener muchas ideas, estrategias tributarias, pero si no están acompañadas de una capacidad de compra, una capacidad de inversión, entonces ahí se viene el problema, ¿no? Entonces, esto es lo que la gente no entiende, los empresarios no contemplan, los contadores tampoco ponen mucho de su parte. El contador, como ya le repetí anteriores veces, se ha vuelto un mero declarador de impuestos, que a fin de mes recién se entera también y le dice al empresario, tienes que pagar tanto IGB, tanto de renta, y se acabó su trabajo, ¿no? Entonces el trabajo es antes. Y en todo lo que haga, cualquier negocio, empieza con un plan primero. Igual, cada año debes empezar con un plan. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿En qué vamos a invertir? ¿Cuánto impuestos vamos a pagar o vamos a dejar de pagar? Ahora, otra parte también del planeamiento es
definir los gastos claramente. Hay muchos empresarios que no formalizan sus gastos. Tienen personal y de repente no lo ponen en planilla porque piensan que es muy caro tenerlo en planilla. Pero es un concepto también equivocado. Antes era así, ¿no? Porque Luis, poner un trabajador en planilla... Luis, disculpa Sí, que te corte. Antes de pasar a los otros temas de planillas y otros gastos administrativos que implican obviamente un plan tributario para las pequeñas empresas o aquellos que están aún comenzando tanto en el RUS o ya superaron esa categoría y están pasando a ello, ¿no? Entonces, creo que sería importante que nos des luces un poquito sobre exactamente cuál es ese balance que uno debe tener, obviamente, porque a veces desconocen y si pagan mucho impuesto es justamente por desconocimiento. Un tema de no manejar el tema tributario. Y es que una cosa son la parte tributaria, que tiene que ver con el pago de impuestos, y otra parte las finanzas, como bien tú dices, que es ya lo que yo puedo trabajar con bancos, créditos, ¿sí? Capital de trabajo. Entonces, para el tema de impuestos, mejor dicho, la parte tributaria, ¿cuál es ese equilibrio que uno debe tener? Oye, ¿compro más? ¿Pido más facturas a nombre de mi empresa? ¿Y cuál es el aproximado que debo tener de ventas? Porque ahí es, creo yo, donde fallan. No hacen su cálculo y justamente terminan pagando impuestos de más. Entonces, ¿qué sería, teniendo en cuenta, creo que deberíamos hablar de los regímenes más básicos, creo que yo, el RUS, que es simple de manejar, y claro. los más sencillos, no llegando al general. Claro, en el caso de los negocios que están en el RUS, bueno, ellos no tienen mucha complicación, ¿no? Ellos simplemente tienen un tope de ingresos y pagan un monto fijo. Por decir, si no superan los 5.000, pagan 20 soles. Si no superan 8.000, pagan 50 soles. Ellos no tienen un problema muy complejo, ¿no? Para hacer ese tipo de planeamiento. Cuando ya pasas al siguiente régimen, que es el régimen especial de renta, hay dos regímenes que siguen, el especial de renta o el MIPE, que son para micro y pequeñas empresas. Ahí donde tú primero tienes que definir cuál de los dos regímenes te conviene, si el especial de renta o el MIPE tributario. El especial de renta es más sencillo porque simplemente se hace una liquidación del mes. Se dice, bueno, tanto vendí, tanto compré, tengo que pagar mi GB y mi renta del mes. Y ahí acabó el trabajo y la responsabilidad con la SUNAT. Simplemente ves cuándo te salió y pagas, ¿no? Eso es manejarlo, ese es un régimen que yo casi muy poco lo aconsejo, en realidad, porque no va atado a un tema de un planeamiento, ¿no? En cambio, a partir del régimen MIPE sí, porque ya en un régimen MIPE tú vas a determinar si el negocio tuvo ganancias o pérdidas. En el régimen especial a la SUNAT no le importa si tuviste ganancia o tuviste pérdida. Simplemente cuánto vendiste, compraste y cuánto vas a pagar impuestos. Entonces, en cambio, en el otro régimen sí ya viene a entrar el tema de ganancia o de pérdida en el año. Entonces, yo sugiero casi siempre, casi en todos los negocios, salvo algunas excepciones, que se aplique el régimen MIPE, porque ahí le vas a sacar el mejor provecho posible. Ahí tú puedes ¿Cuáles son deducir todos los las gastos. ventas que uno debe tener para estar en esos regímenes? Yo Claro, tengo en el entendido régimen que especial el tope ahorita está alrededor de 700.000 soles al año, ya promedio de hablamos, veintitantos al mes, ¿no? Es el régimen especial, hasta ahí todos los negocios que tienen hasta ese nivel de ventas al año pueden permanecer en ese régimen especial, que aparentemente es más simple, pero puede generarte pérdidas también que podrías haber aprovechado de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque, ¿qué pasa? Tú empiezas en el régimen especial el primer año, por ejemplo. Como le repito, el primer año mayormente es pérdida, ¿no? Entonces, si tú empezaste en el régimen especial, las pérdidas que hayas podido generar en el año 2020, en el primer año de actividad, se pierden en ese año. O sea, no lo vas a poder utilizar.
En cambio, si tú hubieras empezado en el régimen MIPE, las pérdidas que se hubieran generado en el primer año, tú las puedes traspasar al año siguiente. O sea, no se pierde, se traspasa, se acumula para el año siguiente. Entonces, esa pérdida de este año va a restar o va a reducir impuestos en el año siguiente. Por eso el momento en que tú vas a ingresar al régimen, escoger el régimen, no te debes basar en lo que la SUNAT te diga, porque la SUNAT su único objetivo es fiscalizar, perdón, es recaudar impuestos. Entonces ellos no te van a aconsejar lo mejor para ti, te van a aconsejar lo más práctico para ellos y lo más beneficioso para ellos. Entonces el régimen especial es un régimen que yo casi no recomiendo, pero hay muchos que todavía se mantienen ese tipo de regímenes, porque lo ven más sencillo. Y para el contador también es un trabajo más sencillo, pero no es el más recomendable, ¿no? Claro, y ahora teniendo en cuenta, creo que hay un tema de, por falta de orientación, por ejemplo, si bien en los distintos regímenes hay un tema de, tú puedes vender, ya tienes tu tope, no sé, 58,000 al mes, suponiendo de ventas, y tus compras debe ser similar, debe ser más. ¿Qué pasa si me paso y no lo mido? O simplemente agarro, pido factura, para disminuir el IGB y pagar menos impuestos debo pedir más facturas, ¿ok? Y agarro y compro de todo. Y ahí creo que Ah, fallan muchos porque hasta meten las compras del mercado para el negocio y no están relacionadas con el giro, ¿no? Entonces ahí es donde también la SUNAT se pone en alerta. No hacen claro, un cálculo, no están llevando un control también de esto. ese es otro problema también, sí es cierto, sucede bastante. El tema es que ellos piensan que solamente es cuestión de meter facturas, ¿no? Como sea. Pero también, bueno, ahí también depende en qué régimen estés. O si estás en el especial, podrías hacer todavía esa jugada, se podría decir, de meter todo tipo de compras, ¿no? Podrías hacerlo, pero cuando estás en el régimen MIPI, en ese caso es más complicado, porque la SUNAT, en el caso que te fiscalice, no solamente va a mirar tus compras, sino va a mirar si tuviste plata para hacer esas compras, de dónde salió el dinero para esas compras, ¿no? Entonces ahí va a ser un análisis más detallado. Entonces no siempre conviene, o sea, hacer ese tipo de cosas. Ya no hablemos de la factura de favor o la compra de factura, es otro problema ya más grande, ¿no? Que es materia inclusive de un tema, hablarlo aparte, porque es muy delicado. Pero el tema de las compras tú debes ser de acuerdo a lo que a tu capacidad de compra. O sea, el consejo definitivamente es tratar de comprar más de lo que vendes. Porque, por ejemplo, sobre todo en un negocio, hablemos de compra-venta o de servicios, casi no se aplica. Pero de compra-venta más. Si tú vendes en el mes 30,000 soles y haces compras, gastos por 30,000 un sol, ya no pagas IGB. Ya no le tienes que pagar nada a la zona de IGB. Basta que te pases de la compra del mes, ¿no? Entonces, pero eso sí se puede hacer. Tú puedes manejar stock, puedes manejar tu stock, controlar tu stock de tal manera que todos los meses no pagues IGB. Lo único que tienes que cuidar es que tienes que sustentar cómo has comprado eso, con qué liquidez, porque si tú vendes 30,000, tienes que tener una inyección de dinero adicional para poder cubrir esa diferencia. Pero como le digo, la diferencia puede ser mínima. Basta con un sol que te pases, ya no pagas IGB. Entonces tienes que tener ahí un capital de trabajo que te permita hacer estas y llevar un control, ¿no? O sea, tú ya ves, tienes que ver antes que acabe el mes, dices, tengo 30,000 de ventas y tengo 20,000 soles de compra. En ese momento tengo que comprar 10,001 para evitar pagar a la SUNAT un sol de IGB. Sí, la estrategia es tratar de evitar de pagarle un sol a la SUNAT, pero de forma inteligente, de forma planificada, teniendo cómo sustentar que tú has podido hacer esa compra. No simplemente comprando facturas y metiéndolas, ¿no? No, así no, porque eso es riesgoso y fácil de detectar también, ¿no? Por ejemplo, ya que igual siempre vamos a llegar al tema, y es el tema que muchos utilizan, ahora se ha vuelto un negocio la venta de facturas, ¿no? Se crean empresas,
únicamente con el objetivo de vender facturas. Te las venden inclusive al menor costo posible, porque esas empresas son fachadas, no existen, ¿no? Entonces la gente cree que está haciendo un buen negocio a comprarte una factura barata, pero no se dan cuenta, inclusive les entregan, y he visto muchos casos que están inclusive judicializados, que te entregan con un voucher, bancarizado. Un voucher de depósito, ¿no? Y son falsos, son vouchers adulterados, porque ustedes saben, como ya nosotros sabemos, que casi todas las operaciones son bancarizadas, ya casi no hay compras en efectivo, casi no hay ventas en efectivo, es un porcentaje muy limitado. Entonces, antes sí se aplicaba eso, ¿no? Una ferretería vendía en efectivo, juntaba 50.000 soles y se iba al banco y hacía un depósito. Ahora ya no. Ahora el que viene a comprarte una ferretería te yapea, te transfiere, ya no te viene con efectivo. Entonces, ¿de dónde Todo sacan es esos vouchers? rastreable hoy en día, Es más definitivamente, rastreable, ¿no? Sí, es más ¿no? rastreable, Entonces, y eso también es importante para que tengan en cuenta los emprendedores y ya empresarios. Yo creo que hoy en día tú estás, como dices, con un pequeño negocio, ya una empresita, por más pequeña que sea, ya tienes 5 o 10 colaboradores, ya los tienes en planilla. Uno tiene que ir teniendo su plan tributario y quiera o no quiera, debe conocer sobre un poco de finanzas y contabilidad, ¿no? Porque se ha visto casos inclusive de profesionales que lamentablemente no cumplen bien su labor y terminan, oye, pues no declarando bien los impuestos, haciéndole pagar de más, comprando facturas falsas, como tú dices, y luego se ven en aprietos, ¿no? Entonces, para ir teniendo en cuenta y dándoles así pautas clave a los oyentes que nos están siguiendo, ¿cuáles serían consejos clave? ¿Qué es una base o danos 4 consejos para tener en consideración dentro de un plan tributario financiero? principal es proyectar tus ventas. Tienes que hacer una proyección de cuánto es lo que vas a proyectos vender en el año, lo básico. De ahí parte todo. Una vez que ya tú tengas proyectado tus ventas, vas a poder determinar cuál va a ser tu ganancia, ¿no? Y en función de esa ganancia, tú ya puedes determinar de repente en qué puedes reinvertir el dinero, ¿no? Sobre todo un negocio siempre tiene que ser de inversión, siempre. El empresario no debería obtener ganancias o utilizar las ganancias. El empresario debería pagarse un sueldo, como siempre ya se viene repitiendo y varios lo repiten. Un empresario debe generarse un sueldo, como una persona en planilla, y a fin de año recién ver si tuvo utilidades y decidir si lo reinvierte todo o reinvierte una parte, ¿no? Entonces, una vez que tú ya tienes claro cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, si lo tienes totalmente sustentado, todos tus gastos, tú puedes hacer, el contador ese es su trabajo, ¿no? En este caso es proyectar, mira, esto es lo que si tú sustentas todos tus ingresos, todos tus gastos, esto es lo que tendrías que pagar de impuestos a fin de año. Ahora, ¿qué otro gasto de repente no estás sustentando o puedes deducir o aumentar gastos de alguna manera para que la plata no se vaya? Porque cada gasto que tú no sustentes o que tú no consideres te implica que tú le tengas que pagar a la SUNAT. Y sí, y vuelvo a repetir, la estrategia es no pagarle lo más que puedas. Si puedes, no le pagues nada, pero tiene que estar bien planificado, bien sustentado. No se puede hacer solamente hacia la prepa, ¿no? Entonces, el principal consejo es siempre al contador le deben pedir, el contador debería decir, entonces, en todo caso, ¿no? Ya hay que hacer el plan para este año. ¿Cómo proyectas tu negocio? ¿Vas a aumentar? A veces el contador ni se entera que las ventas aumentaron o salió un negocio adicional cuando ya se dio. Y no debería ser así, ¿no? El empresario con el contador deberían, antes de que empiece el año, reunirse y decir, bueno, este año tengo planeado hacer esto. Me va a generar esto de ingresos, esto de gastos, esto de inversión. ¿Cómo voy a quedar cómo va a estar este año? Entonces, eso es lo que se debe hacer cada año. Luis, y una pregunta.
Bueno, esa parte donde dice que uno tiene que planificar, claro, uno lo puede planificar, pero me supongo que a mitad de año o tal vez 3 meses antes de que termine el año ya podrías sacar ya un balance real, ¿no? O más o menos ya algo más real, no proyectado, sino algo más real, porque, claro, las empresas pueden proyectarse, pero en lo real va a ser distinto, ¿no? Ah, claro, ¿Cómo, claro. cómo, cómo lo, Es cómo lo que solucionan el ese tema? planeamiento tiene que ir acompañado del seguimiento, ¿no? O sea, yo Claro. planifico, proyecto, vender una determinada cantidad en el año y tal vez inclusive el empresario que ya conoce sabe mensualmente cuánto va a vender o en ciertas temporadas cuánto va a vender. Entonces eso va acompañado de un control del plan. O sea, vamos dentro del plan, porque si no va dentro del plan, también tienes que hacer algunos ajustes, ¿no? Proyectamos, por ejemplo, para el primer semestre íbamos a estar con tal nivel de ventas. No llegamos, entonces, por lo menos trimestral. El primer trimestre, ¿cómo va? Entonces, se tiene que replantear de repente la estrategia. O sea, no simplemente es hacer el plan y esperar que coincida, porque no, obviamente es un plan, es una proyección, es una estimación de lo que puede suceder. Pueden haber factores internos y externos que cambien esa proyección, por eso es que no queda ahí el trabajo es continuar. Él tiene que tener, el empresario tiene que saber cómo vamos. ¿Vamos dentro del plan? Con el contador por lo menos Claro, reunirse una vez al mes, ¿vamos dentro del plan? ¿Cómo vamos? ¿Qué nos falta? Eso sería la forma correcta y no tienes que ser una empresa grande para hacerlo. Puedes hacerlo desde pequeño, sí se puede. Entonces es cuestión de que lo que pasa es que el empresario todavía ve al contador como un profesional obligatorio porque la SUNAT, porque no sabe manejar a la SUNAT, porque no sabe hacer el trabajo que hace el contador. No lo hace como lo que debería hacer. El contador es un orientador financiero más que todo. O sea, en eso tiene que apoyar al empresario, a cómo van sus finanzas. Ese es el objetivo principal. La parte tributaria es una parte secundaria, pero se ha confundido y los mismos colegas han ayudado a eso y todos se han vuelto contadores tributaristas. Hasta abogados se vuelven. Se ponen a leer leyes, a estudiar leyes y dejaron de lado su carrera principal, que era las finanzas. ¿No? Yo no, yo sí sigo centrado en que para mí las finanzas, la parte tributaria es importante, sí, pero está debajo de las finanzas. Con las finanzas tú puedes manejar la parte tributaria y lo principal, el negocio, cómo va a crecer, cómo va a reinvertir sus ganancias, cómo puede generar más ganancias. Eso es lo que en realidad debería enfocarse el contador y creo que en algún momento lo va a hacer porque la SUNAT nos está empujando también a eso. Porque la SUNAT cada vez automatiza más los sistemas de declaración. En Estados Unidos, por ejemplo, es más, el mismo Estado le dice al contribuyente, esto es lo que tienes que pagar. Ya está tan automatizado que el contador simplemente revisa. Entonces acá vamos a llegar a eso también. Vamos a llegar en poco tiempo a eso. La SUNAT te dice, esta es tu liquidación de impuestos, te lo tienes que pagar. Y solamente si hubiera alguna observación que tenga el contador o el empresario, va a corregir. Entonces todos los contadores tributarios que hasta la fecha siguen trabajando de esa manera van a quedar obsoletos. Entonces nosotros tenemos que volver a retomar el tema financiero, que es lo que es nuestra carrera. Nuestra carrera es contabilidad y finanzas. ¿No? Nunca fue contabilidad y tributación. Nunca ha sido. Ahora ya hay especialidades, que es otra cosa. Pero nunca esa fue la carrera, ¿no? Pero es un punto importante que deben considerar los empresarios. Okay. Correcto. Las finanzas definitivamente es algo importante, al igual que el tema tributario, y es que todo va de la mano, la parte legal. Cuando un emprendimiento pues va creciendo, obviamente se quiera o no se quiera, los temas burocráticos como determinados papeleos, mayor control, mayor equipo, mayores áreas, se vuelve, queramos o no, indispensable. Pero he ahí también que con buenos asesores, con un buen equipo,
uno puede ir creciendo en orden. Y creo que a los empresarios peruanos lo que más les cuesta es orden, o sea, tener un control, llevar un orden de sus cosas. Y algo que yo he visto también muy común es que obviamente los planes que tienen, las ideas de las finanzas que quieren hacer, entre comillas, a veces no las cuentan a su contador, que su contador es el de confianza, que su contador es quien, oye, yo contrato un contador para que me lleve mi contabilidad, me asesore, vea mi parte tributaria, mis impuestos, no tenga problemas con la SUNAT, ok, pero de repente hay esas malas oportunidades donde uno quiere hacer sus finanzas a escondidas y luego, oh sorpresa, oye, yo saqué un préstamo a mi nombre o a nombre de la empresa y no le informé al contador. Compré una factura, qué sé yo, por un favor a mi primo, X cosas, y no le informé a mi contador. Y luego resulta una auditoría de por medio y oh sorpresa. Entonces, de ahí la importancia también de que dentro de los planes uno tenga la confianza necesaria del caso con su asesor para que lo oriente adecuadamente, ¿sí? Sin temor de que, oye, estoy haciendo bien o mal, ¿no? Porque los contadores obviamente están para guiarlos, para ayudarlos, hacerlos crecer y sobre todo seguir ayudando a tanto emprendedor que hoy en día tenemos. Así que bueno, algún tema final. Obviamente esto es muy amplio, hablar de planeamiento tributario financiero, el tema de impuestos, hay mucho que trabajar alrededor de lo que es cultura financiera, qué es el IGB, para qué sirven esos impuestos, por qué se pagan impuestos. Uno cree que no se paga impuestos, o sea, si yo compre pan o simplemente pida boleta, o si no pido boleta no estoy pagando impuestos. Hay mucho desconocimiento. Entonces, por ahí también eduquemos nosotros, hagamos un poco de patria. Ya habrá un programa o un podcast de lleno, creo, de esto, porque es muy amplio, para también ayudar a entender un poco más por qué las cosas funcionan de determinadas formas y no hacer ojo ajeno a lo que estamos viviendo. Así que, algo final para ir cerrando, John, Luis. Nada, simplemente como esto es un tema muy amplio, ¿no? Que se puede inclusive explicar hasta con números y ejemplos, pero eso meritaría ya muchas más horas, ¿no? de hablar de este tema. Por lo pronto simplemente es que se pregunten los empresarios, pues, su contador les hablaba alguna vez de planeamiento tributario siquiera, han proyectado alguna vez sus ventas, saben cuánto ganan realmente al año, la mayoría no lo sabe. Yo te diría casos de empresas no pequeñas, ¿ah? No pequeñas, que vendan más o menos y no saben cuánto ganan. Simplemente como tienen préstamos y ventas, la plata se mezcla, no falta, se ve movimiento de dinero, pero exactamente no saben cuánto ganan. He encontrado casos que he tenido que demostrarle que estaba perdiendo y que se sostenía su negocio era por los préstamos. Eso era lo único que lo sostenía, porque el negocio estaba en pérdida ya casi 3 años. Entonces, eso, ya cuando se dan cuenta, ya es cuando realmente ya no pueden hacer mucho o poco, ¿no? Entonces, la información es básica, las finanzas, el manejo de las finanzas es fundamental, es saber manejar el dinero, no gastar por gastar, tener todo lo más planificado posible. Es tedioso, aburrido de repente, sí, pero es necesario si uno quiere crecer y tener una empresa, no un negocio, ¿no? Un negocio de compra y venta, sino una empresa. Una empresa es un patrimonio empresarial, que tú inclusive puedes heredarlo, y hay muchos ejemplos de familias que han heredado los negocios, ¿no? Las empresas, perdón. No es negocio, las empresas. Entonces, eso debería proyectarse un emprendedor, un empresario, para realmente considerarse un empresario. Si no, simplemente va a seguir siendo un negociante. Exacto. Sí, bueno, para terminar, como dice Luis, tal vez el emprendedor aprende con los errores, con las caídas, porque creo que a la mayoría nos ha pasado estos casos, ¿no?
Pero es cierto, ¿no? El contador está para que te haga crecer, realmente, para que te haga ganar dinero. O sea, deberías estar ganando dinero. Y si tú haces al final de año, revisas todo, ¿no? Tus ingresos y gastos, te vas a dar cuenta si realmente estás ganando o no estás ganando en tu negocio. Y ahí es donde tienes que hablar con tu contador. Nada más eso. Ok, Gracias. listo muchachos, definitivamente queda mucho por hablar y es un tema que también nos han estado pidiendo por interno. Obviamente, hablar de cultura tributaria hay que seguir haciéndola, hay que apoyar a los emprendedores porque es la única manera de que ellos puedan seguir progresando y llevando pues su negocio a un nivel mayor, porque a veces son estos los obstáculos que se presentan y quiebran, ¿no? Cuando en realidad hay que planear, planear y planear y luego llevar a la acción. Así que nada, muchachones, nos despedimos hasta la próxima. Otro programa, estamos ahí en contacto, síganos en nuestras redes sociales, a los que les interesa unirse a nuestro grupo privado para seguir algunos consejos donde enviamos material y contenido de valor que normalmente no lo pasamos acá. También regístrense porque es gratuito, así que estamos en contacto. Listo, muchachos, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.